Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor, sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios y deseando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y confiado en que Dios será con nosotros en todo lo que hagamos. Ya te quisiera invitar a oír un momento la palabra de Dios que se encuentra el día de hoy en Ezequiel, en el capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, pero para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta palabra, de esta lectura, la cual es muy importante para nosotros en estos tiempos, tiempos que necesitamos mucho de Dios a nivel mundial, y así también que aquellas personas que se estén levantando como atalayas de Dios comiencen a tocar trompetas. El tiempo de Dios se aperciba, viene muy rápidamente. El tiempo del caballo negro, de la escasez, como así también de la subida de precio de todas las cosas que se está dando, va a traer mucha hambre en muchos lugares del mundo. Eso es el caballo negro, el cual estamos viviendo en estos tiempos. Y es necesario que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que han sido aprobados por Dios, abran su boca y comiencen, como dice su palabra, a percibir a aquellos que están aún en la ignorancia de los tiempos, y como así también en la ignorancia del pecado. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una persona que debe avisar cuando venga la espada, venga el enemigo, como nos indica la palabra el día de hoy. En Ezequiel capítulo 3
versículo 16 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Un atalaya es aquel que oye la palabra de Dios de su boca, aquel que ha sido instruido por Dios. Ha sido instruido por Dios en todas las cosas, el cual tiene todos sus sentidos espirituales alerta. ¿Alerta a qué? Alerta a todas las artimañas que el enemigo pueda usar, como así también a los tiempos que estamos viviendo. Una atalaya no es cualquier persona, no es aquella que se le ocurre en algún momento pensar en convertirse en una atalaya o en un vigilante. Un vigilante, una atalaya, debe de velar. Y para poder velar, debe de aprender de Dios. Debe ser instruido, capacitado, fortalecido en todas las armas que Dios nos puede entregar. Conocer la voz de Dios, como así también reconocer al enemigo, para cuando él lo vea, toque trompetas, y aquellos que oigan la trompeta sonar, sepan que viene el enemigo y los puede matar. El deber de la atalaya es tocar trompetas y hablar la palabra de Dios. El deber de la atalaya, hablar a tiempo y fuera de tiempo, durante tiempo, en todo tiempo, y apercibir a aquellos que aún no llegan al conocimiento de la verdad, porque los tiempos se han acortado. La venida de Cristo está cerca. Nosotros tenemos una vida limitada. Nadie conoce el día de mañana. ¿Quién va a despertar? ¿O qué nos pueda suceder? Es por eso que cada día que Dios nos da en estos tiempos es muy valioso para nosotros. Cada momento que Dios nos da de vida en este plano de tierra, es importante que nosotros abramos nuestra boca y hablemos la verdad de la palabra de Dios. Le guste a quien le guste. Pero esta atalaya, cuando abre la boca y habla de parte de Dios las palabras que Él les ha instruido, sin importar lo que suceda a aquellas personas que han oído la palabra de Dios, esa atalaya habrá librado. Y la sangre de aquellas personas que mueran no serán sobre él, porque él cumplió en hablar la palabra que Dios le dijo que se hablara. Es importante el conocimiento y enseñar la palabra de Dios. Es más importante que estar cantando. Es más importante que el ayuno y la oración. Porque si no tenemos el conocimiento de la verdad en la palabra de Dios, no importa cuántas cosas hagamos, nunca vamos a ser hijos de Dios. Pero una vez que llega el conocimiento de la verdad a nuestras vidas por la palabra de Dios, sí que es importante la oración, sí que es importante, porque Dios ahí, en ese momento, nos va a escuchar. Pero sin la verdad, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, nada somos. La única oración que va a escuchar Dios de nosotros es aquella a la cual nos vamos a arrepentir de nuestro caminar y le vamos a confesar nuestra fe en lo que creemos nosotros para poder recibir la remisión de nuestros pecados. Pero antes de eso nada nos vas a oír.
No importa con cuánto fervor lo pidas, nada te va a oír. No es Él quien te escucha. El trabajo de la atalaya o la persona de la atalaya es muy importante, porque es un soldado, es un vigía, vigila en todo tiempo. Es una persona que ha pasado procesos, es una persona que conoce al enemigo, una persona que conoce la necesidad del pueblo. El hombre ha oído palabra de Dios y la guarda en su corazón. El hombre ha recibido las instrucciones de Dios y la guarda y la protege como lo más sagrado. Por eso Dios nos instruye a nosotros de que cualquier cosa guardemos nuestro corazón, porque de ahí emana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, la fe en la palabra de Dios, es importante que la guardemos y no seamos olvidadizos de las instrucciones que Dios nos ha dado. Porque cada palabra que Dios nos ha dado durante nuestra vida es importante para nuestra edificación y para que nosotros estemos alerta y atentos a todo lo que las artimañas del enemigo. ¿Disciernes tu carne? ¿Disciernes los espíritus? ¿Conoces la verdad? ¿La crees en tu corazón? Son preguntas que cada día debemos de hacernos. ¿Eres aprobado por Dios? ¿Te importa realmente el reconocimiento de las personas? ¿O te importa ser conocido por Dios? Son cosas que tú también debes de preguntarte, porque si no, ¿de qué forma puedes cumplir tú las instrucciones que Dios te pueda dar? Cuando te mande a reprender, ¿lo podrás hacer? ¿O te importará más el reconocimiento de la gente? ¿O te importa más estar bien con las personas que con Dios? ¿Acaso la salvación viene de los hombres? ¿O viene de parte de Dios? Nunca nos olvidemos de esas cosas muy importantes. Si buscamos agradar al hombre, ¿cómo podríamos servir a Dios? ¿Cómo podríamos seguir fielmente su caminar y hacer las instrucciones que Él nos manda? Si Él nos manda a decirle al impío, impío, debe de decírselo. Porque eso va a edificar esa alma. Eso lo puede restaurar y lo puede salvar. Lo puede acercar a Dios. Lo puede hacer recibir del amor de Dios y la remisión de sus pecados. Pero si la atalaya calla, el impío, ¿cómo podrá saber que es impío? Y es por eso que Dios demandará la sangre de ese impío de la atalaya. Y el atalaya dará cuenta, porque Dios los mandó a hablar y el atalaya cayó. Debemos de negar nuestras emociones, debemos de negar nuestros pensamientos, debemos de negar nuestra esencia, porque quizás muchas veces Dios nos mande a hablar a personas que nos han hecho daño, nos han causado mucho daño, en lo carnal, en lo emocional. Pero Dios te mandó a hablarle, y debes de hablarle con el amor que Dios ponga en tu corazón, porque Él así también nos manda a amar a aquellos que nos han hecho daño. Tenemos que amar a nuestro prójimo, y no te hablo del amor carnal, te hablo del amor de Dios, que es espiritual, el amor que se recibe por la palabra de Dios, y ese amor que nos puede dar la remisión de nuestros pecados si la creemos con todo nuestro corazón, porque con el corazón hemos creído para justicia y con los labios hemos confesado para salvación. Y eso ya no va a depender de ti, va a depender de la persona a la cual tú le hables. Crea o no crea, tú has librado, porque le has predicado, le has hablado el mensaje de amor que Dios tiene para esa persona. Crea o no crea esa persona el mensaje que tú le estás dando de parte de Dios para que pueda salvar su alma, tú ya has librado. El atalaya no es cualquier persona, no es aquel que se le ocurra ser atalaya o aquel que desee ser atalaya. El atalaya es una persona que ha pasado procesos fuertes delante de Dios.
Un atalaya es una persona que ha sido formado por Dios, es un soldado de Dios, es un vigía que reconoce el peligro, que sabe quién es el amigo y quién es el enemigo. Un atalaya es conocedor de la palabra de Dios y no es cualquier persona. Es un hombre espiritual, un hombre vigilante, un hombre que está apercibido de Dios y ha sido levantado por Dios. Y es por eso que Dios los pone en los lugares altos, como vigías, para que le abren a su pueblo, para que toque trompetas y hable de las palabras que Dios vaya a poner en su boca. Pero si esta atalaya calla, toda la sangre de aquellos inocentes que no fueron apercibidos por la palabra de Dios por culpa de él, caerán sobre ese atalaya. El que sepa hacer lo bueno, que lo haga. Hay que hacer lo bueno, porque lo único bueno que nosotros podemos hacer en nuestra vida, si es que hemos recibido la remisión de nuestros pecados, es predicar la palabra de Dios y enseñarla a aquellos que necesitan oír el evangelio de remisión de pecados. Es aquel que te hace nacer de nuevo. Es aquel que te hace conocer a Jesucristo. Es aquel que te hace recibir las misericordias de Dios y por sobre todo el amor de Dios. Porque si no tenemos amor de Dios en nuestros corazones, nada somos. Y no importa todas las cosas que hagamos, nada somos. Por eso es importante conocer la verdad, porque esa verdad te hace libre. Libre del pecado, libre de la maldición. Te hace parte del pueblo de Dios. Ya no caminas a ciegas, caminas viendo. Ya no eres ciego, sordo y mudo. Puedes oír la voz de Dios. Puedes ver a Dios, sus caminos. Puedes hablar de Dios. Cómo te salvó. Cómo recibiste ese amor. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Eso es la gracia, un regalo inmerecido. Y aquellos que se disciernen a sí mismos por las Escrituras saben que el regalo que Dios nos dio es inmerecido. Pero muchos en estos tiempos han olvidado de la gracia de Dios y han vuelto la obra de Dios un verdadero mercado financiero. Ventas de palomas. Muchas palomas se venden dentro de los templos. Que Dios reprenda a esos falsos predicadores, falsos pastores, falsos sacerdotes. Otros se levantan como los ungidos. Que Dios los reprenda a esos falsos ungidos que hablan de su propio corazón y no del corazón de Dios, de la verdadera voluntad de Dios para con nosotros. Nunca han conocido a Dios. Nadie ha visto a Dios. Solo el Hijo vio a Dios. Y el Hijo vino a este mundo y dio su carne y su sangre por nosotros. El Hijo siendo Dios mismo, el cual fue enaltecido a lo sumo por parte de Dios Padre. Lo hizo igual a Él. Y nosotros le debemos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que ahora está enaltecido como el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. Sin Él no podremos llegar al Padre, ni mucho menos conocerle. Si no fuese por Jesucristo, nadie conocería al Padre. Él fue el que dio testimonio de Él. Y el Padre dio testimonio de su Hijo, el cual le dio mucha complacencia cuando fue bautizado en el Jordán para cumplir toda justicia. Así sabemos fielmente que el Padre y el Hijo son personas distintas,
pero con un mismo corazón, con una misma esencia. Y que su voluntad es la misma hacia nosotros, nuestra salvación. Y es por eso que hoy el Espíritu Santo es aquel que da testimonio de todas las cosas, nos ayuda a entender lo profundo del corazón de Dios, nos ayuda a discernir el amor de Dios, a distinguir al Hijo del Padre. Si no fuese por el Espíritu Santo, ¿quién podría llegar a la verdad? Y gracias al Espíritu Santo que llega a nuestros corazones, producto de la verdad y por la voluntad de Dios como un don, es que podemos ser formados por parte de Dios como buen alfarero. Cambia nuestro caminar, cambia nuestro sentir, cambia nuestros pensamientos. Él todo lo transforma en nosotros para darnos las armas que Dios quiere darnos. Él todo lo hace en estos tiempos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la cual vino a cumplir la voluntad del Padre. Es el Espíritu Santo en estos tiempos que nos forma y nos hace ver revelación y nos hace entender justicia. Y es a través de Él que debemos de hablar y no a través de nuestra carnalidad, de nuestras emociones, nuestros sentimientos o de nuestras tradiciones y costumbres, que para nada nos edifica en lo espiritual. Carnalmente podemos tener muchos logros y vivir en una sociedad más en paz, con valores altos en la moral, pero espiritualmente de nada nos sirve. Porque todos necesitamos recibir remisión de pecados. Porque todos necesitamos nacer de nuevo. Toda la humanidad, sin importar la nacionalidad, sin importar tu cultura, sin importar tus tradiciones, sin importar nada. Todos necesitan nacer de nuevo. Y aquellas personas pueden nacer de nuevo gracias a quién? A estos atalayas que Dios pone para percibirte de tu mal camino, para llamarle malo a lo malo y llamar bueno a lo bueno, y no viceversa, como hoy sucede mucho en el mundo, le llaman bueno a lo malo. La razón debe de llegar a nuestras vidas. La claridad debe llegar a nuestros corazones. Y debemos de caminar en la luz por la razón, en el Espíritu. El Espíritu nos da cordura. Pone nuestras mentes en orden. Nos hace ver con claridad las circunstancias de nuestros tiempos, como así también de nuestras vidas. Necesitamos en estos tiempos oír la voz de Dios, pero también necesitamos distinguir las trompetas que suenan en todo el mundo. Muchas trompetas suenan y son trompetas falsas, por personas que se levantan como si fuesen atalayas, pero no lo son. Clama a Dios en estos tiempos difíciles para que tú puedas distinguir de los verdaderos atalayas de los falsos, para que puedas distinguir del verdadero toque de trompeta y no del falso toque de trompeta, para que puedas tú ver cuál es la palabra de verdad y cuáles son las palabras de engaño y de mentira. Que Dios haga doler tus oídos cuando escuches falsedades, pero que Dios te dé deleite en tu corazón cuando escuches la verdad. Que sea como miel en tu paladar, que lo degustes y tu corazón se llene de él, para que puedas distinguir de la verdad del engaño. El rey de la mentira del engaño anda en el mundo. Usa a los suyos, aquellos que se levantan en la carne predicando la palabra de Dios.
así como lo hizo la serpiente en el huerto del Edén. Usó la palabra de Dios para engañar a Eva. La torció. Así también en estos tiempos Satanás mismo usa la palabra de Dios con esos falsos cristianos, falsos predicadores que dicen conocer la verdad, mas no conocen nada, nunca han visto nada. Son ciegos que intentan guiar a otros. Aún están muertos producto de su pecado, no han nacido de nuevo. No saben qué es nacer de agua y espíritu. No saben qué es lo que es la justicia de Dios. Ni siquiera saben dónde Jesús tomó los pecados conforme a la Escritura. Pero se levantan como los grandes ungidos de estos tiempos. Dicen ser siervos de Dios iluminados por Él, falsos, mentirosos, engañadores, embaucadores. En estos tiempos Dios necesita hombres valientes que digan las cosas como son, conforme a la palabra de Dios, sin agregarle sus pensamientos que pueden leudar la palabra de Dios, porque el comer pan sin levadura es estatuto perpetuo. El hombre necesita oír palabra de Dios pura. El hombre debe de predicar palabra de Dios pura. Y por eso que es necesario que el hombre, el ungido de Dios, sea instruido por Dios y pasado por fuego por Dios, para que hable de palabra de Dios y no hable de su propio pensamiento o de su propio corazón, aunque por muy devoto que sea. El atalaya debe de librar, porque debe de hacer la obra de Dios, debe de hablar, debe de apercibir a aquellos que van por el mal camino. Recuerde que hay caminos que parecen rectos, pero son de perdición. Y la atalaya sabe distinguir esos caminos. Debe tocar trompetas. Pero si esa atalaya callare su boca y nada digiere con respecto a lo que Dios le ha enseñado, lo ha instruido, la sangre de muchos caerá sobre ese atalaya. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hizo, le es pecado delante de Dios. En el versículo 7 de Jeremías 33 dice, de Ezequiel 33 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Qué importante que el hombre sea valiente. Qué importante que el hombre no calle la palabra de Dios. Qué importante que el hombre tenga conciencia de lo que Dios ha puesto en sus manos y de la palabra que ha puesto en su boca. Cuando hay una verdadera conciencia de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ese hombre no va a callar, ese hombre va a hablar a todos aquellos que Dios le ponga por delante para poder hablarle de su palabra. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Tú hiciste lo bueno, le hablaste al impío. Pero el impío no quiso escuchar. Tú libraste. La sangre de ese impío ya no está en tus manos. Salvaste tu vida, dice Dios. Qué importante que nosotros hablemos palabra de Dios. Qué importante que nos presentemos como hijos de Dios donde quiera que vayamos. Y cuando esa conciencia nace en nosotros, es cuando Dios te da la aprobación y te envía. Es necesario que esa conciencia nazca en medio de nosotros. Y no vayas a ligera, sino que vayas con verdadera conciencia sabiendo que la palabra que tú llevas en tu boca es muy importante.
porque Dios el poder que da a aquellos que ha escogido para hablar de su palabra es enviar gentes al reino de los cielos, enviar las almas al reino de los cielos. Mas si tú callares, ese pecador se va al infierno. Ese es el verdadero poder que Dios le da a sus hijos, a sus ungidos, a los atalayas. Y es por eso que es necesario que Dios no hablara de esta forma el día de hoy, para que crearas una verdadera conciencia, que debes de tocar trompetas. Si Dios ha puesto ya una palabra en tu corazón y en tus labios, debes de hablarla. De aquellos que Dios te haga sentir en tu vida, de aquellos que Dios ponga al frente tuyo, háblale, predícale, enséñale, regargúyelo, corrígelo, edifícalo, restáuralo. Así Dios salvará. Así Dios lo tomará por primicia de sus criaturas. Y toda la gloria y la honra se la llevará a Dios, porque tú sabrás que nada has hecho de tu carne, que toda obra y toda palabra que has dicho ha sido de parte de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, Él es quien restaura, es Él quien edifica, es Él quien salva. Deberes de la atalaya, dice la palabra el día de hoy. Grandes deberes tiene, pero esa atalaya antes de cumplir esos deberes fue instruido, fue probado, fue enseñado en todas las cosas, para estar apercibido en todas las cosas, y así no ser sorprendido ni mucho menos vulnerar su seguridad. Debemos nosotros tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios y no permitir que el enemigo vulnere nuestra seguridad. Debemos ser vigilantes, vigilar. Para vigilar debemos estar en el Espíritu. Para vigilar debemos tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Para vigilar debemos de pedirle la ayuda a Dios que revele nuestro porvenir, estando en Dios. Y así nosotros podemos estar apercibidos y no ser sorprendidos y estar preparados y luchar contra el enemigo. Es importante dar la buena batalla. Es importante que escuchen la voz, las trompetas de la atalaya, porque a través de esas trompetas luego viene la voz de la atalaya que va a hablar la palabra que Dios le ha mandado decir. Voz de trompetas debes de ser. Y debes de tener buena vista para percibirte de los engaños del enemigo. Que Dios te bendiga esta tarde y que Dios te libre de todo mal. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia para con todos nosotros, esperando que tú nos libres de todo mal, nos apercibes de todo engaño, de toda traición y toda maldad, que guarde nuestras vidas como así también nuestros bienes. Que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, mi Señor bendito, y así también permítanos seguir predicando tu palabra y enseñando y guiando e instruyendo a todos aquellos que necesitan de ti. Salva con poder de lo alto, y seas tú glorificándote en cada corazón, mi Dios. Gracias por esta bendición que nos das día tras día, de poder ser instruido por ti, y por la bendición que nos da de ser llamados hijos de Dios. Gracias, mi Señor, por esta bendición. Así también te clamo y te pido por aquellos que están debajo de los puentes, en las calles, olvidados por todos, pero menos por usted. Así también por aquellos que están en hogares de menores, por esos pequeños, por aquellos que están en hogares de ancianos, por aquellos que están en los hospitales, así también en las cárceles. Ellos también necesitan oír su palabra y necesitan ser salvos. Todo está en tus manos, mi Señor bendito, como así también encomiendo mi hogar, mi vida y mi país. Tú conoces todas las cosas que están sucediendo, mi Señor bendito, y todas las que van a venir. En tu mano te lo encomiendo, Padre Santo. Líbranos de todo mal.
de todo mal que haya preparado para nuestra nación. Líbranos, Padre Santo, y que tu nombre sea glorificado en cada esquina, en cada templo, mi Señor bendito, porque grandes cosas tú harás si al menos uno clamare, uno pidiere por este pueblo. Héme aquí, Padre Santo, clamando por esta nación y pidiendo que tú hagas misericordias, Padre Santo, y así también nos libres de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.